¿Se ve la pantalla? ¿Me escuchan bien? Sí, doctor, se ve y se lo escucha. Buenas tardes. Perfecto. Entonces, el tema de hoy, litiasis renal. Y aquí tenemos una diapositiva donde nos está explicando prácticamente la epidemiología de la litiasis renal, ¿no? Dice que es más frecuente en los países que tienen más desarrollados, ¿no? Pues, y está relacionado la litiasis renal con la ingesta de proteínas de origen animal principalmente. Entonces ahí tenemos Estados Unidos, Canadá, tenemos los países nórdicos, norte de África y parte de Asia, ¿no? Entonces, así está distribuido en el mundo esta litiasis renal. Eso no quiere decir que en otras partes no se produzca. En Bolivia, por ejemplo, tenemos casos de litiasis renal, pero no tanto como en estos otros países. Bien. También ahí está relacionado con la dieta que así rica en carne. También está relacionada con la herencia. Hay personas que con enfermedades hereditarias que pueden transmitir a su descendencia la enfermedad de la producción de litos. También la raza, como ven allá, la raza blanca es más propensa en relación a la raza negra. La profesión también, las personas que tienen una profesión con vida sedentaria tienden a desarrollar la litiasis renal, y en relación al sexo es más frecuente en el sexo masculino que en el femenino, ¿no? Entonces, esa es la epidemiología de la litiasis renal. Vamos a seguir viendo. Antecedentes históricos. Se han encontrado cálculos en huesos pelvianos de momias de 7.000 años atrás. En la Grecia antigua, en el año 276 a.C., este Amonius ya había practicado la extracción de litos, ¿no? Por una litotomía. Pero claro, en esa época hacer una litotomía, hacer un diagnóstico de litiasis ha debido ser algo realmente espectacular, ¿no? Porque sin tener los elementos de diagnóstico, ¿cómo es que ellos podían hacer este tipo de diagnósticos? Celsius describe la técnica que permanece sin cambios por 1500 años. Es decir, esta técnica es de esa litotomía que hicieron en esa época. Sigue todavía el principio, ¿no? El principio, las generales, digamos así, se sigue utilizando hasta el día de hoy. Los cálculos renales son una causa importante de morbilidad. Hay mucha gente, como les digo, en la edad productiva, tiene esta enfermedad, principalmente en la edad productiva. Está asociado a cólicos renales, ¿no? Que causan hospitalizaciones prácticamente. Entonces, no es un cuadro clínico en el cual le das una tableta y puedes seguir trabajando, ¿no? Aquí para de trabajar la gente porque el dolor es muy agudo, va al hospital, va en busca de ayuda prácticamente, ¿no? Entonces, dice, están asociados a cólico renal, obstrucción de las vías urinarias, infección de las vías urinarias. No se olviden que la orina es un medio de cultivo muy bueno, digamos así, ¿no? Y que si hay obstrucción por el cálculo, obstrucción al flujo urinario por el cálculo, entonces prácticamente se puede infectar la orina y puede infectar todo el trayecto superior de la obstrucción, puede hacer que se infecte. Luego puede haber daño en el parénquima renal y eso es más grave todavía. Recientemente se ha reconocido que la nefrolitiasis puede estar relacionada con una insuficiencia renal terminal, es decir, los pacientes que tienen insuficiencia renal terminal pueden cursar también con infecciones y litos del árbol urinario.
y también se ha asociado la presencia de litos con una disminución de la filtración glomerular. Litogénesis. ¿Cómo se forma el cálculo? Dice, ¿no? La litiasis renal es una afección sumamente frecuente. Aproximadamente del 5 al 12% de la población de países industrializados padece algún episodio sintomático antes de los 70 años de edad. Antes de la era industrializada no había esta enfermedad así con ese porcentaje, era mucho menos, sería pues del 1 al 2%, pero en la época industrial donde se ha empezado a comer más carne, se han organizado poblaciones, las ciudades se han hecho más pobladas, etcétera, etcétera. Todo eso ha traído un cambio en la alimentación de la gente y ese cambio de alimentación ha ido produciendo algunas enfermedades. Esas secuelas, esos cambios en la dieta, por ejemplo, en esta época en la que estamos viviendo, nos han traído enfermedades como los accidentes cerebrovasculares, los infartos de miocardio, la obesidad, la diabetes mellitus y una serie de enfermedades degenerativas metabólicas, ¿no? Entonces, eso para que ustedes se den cuenta de que la dieta es muy importante en la génesis de las enfermedades, ¿no? Entonces, el cambio del ritmo o del modo de vivir en las grandes ciudades ha traído enfermedades como esta, por ejemplo, de la litiasis renal. Sin entrar en los complejos mecanismos físico-químicos necesarios para la formación de los cálculos, la litiasis pasa necesariamente por una sucesión de etapas que concurren en la formación y crecimiento del cálculo. La primera etapa es la sobresaturación de la orina. Siempre sobresaturación, mayor cantidad de solutos en la orina. La gente no consume mucha agua y todos los solutos, ahí están, más cantidad de solutos por la poca ingesta de líquido. Hay gente que no acostumbra a tomar mucho líquido, pero esa es la primera, ahí se va a formar la primera etapa, la sobresaturación de la orina. La segunda fase es la germinación cristalina. La siguiente etapa es el aumento del tamaño de las partículas formadas, ya sea por crecimiento de los cristales o por la agregación de estos entre sí, ¿no? Entonces, la germinación cristalina es un cristalito ahí que se ha precipitado y sobre ese van a ir añadiéndose otros hasta que se vaya formando el cálculo. Finalmente, la cuarta etapa es la de retención de una o varias partículas formadas en un túbulo renal, en la pared de una papila o en las vías urinarias, y se trata de la nucleación propiamente dicha del cálculo. A partir del núcleo, así constituido, el cálculo crece por cristalización local o por aumento de tamaño de los cristales formados por encima del grado de sobresaturación urinaria. Entonces, estos pasos hay que considerarlos en la formación de los cálculos. Ya vimos un poco de la epidemiología, lo vamos a señalar de nuevo. La prevalencia de la enfermedad varía de acuerdo con la población estudiada. Se estima que entre el 3 y el 5% de la población de Estados Unidos tendrá al menos un episodio sintomático de litiasis durante su vida y que 7 a 10 de cada 1000 admisiones hospitalarias son debidas a litiasis renal. O sea, es frecuente la litiasis renal. La tasa de litiasis se incrementa con la edad y afecta especial a la población económicamente productiva que se encuentra entre los 15 y 45 años. Es mayor en hombres que en mujeres y en individuos de raza blanca que en negros. En Bolivia no existe información clara al respecto, aunque se estima que la enfermedad ocurre de forma similar a la de otros países industrializados. Etiología. Basados en diferentes estudios, se ha estimado que el 80% de los pacientes con litiasis tienen cálculos de calcio.
Este dato es importante para el diagnóstico y el tratamiento. 80% de los que tienen cálculo, de los pacientes con cálculo, son de calcio. Entonces, la mayoría son de oxalato de calcio o de fosfato de calcio. Otros tipos de calcio, de cálculo, son los de ácido úrico, estrubita y cistina. Pueden coexistir en el mismo paciente más de un tipo de cálculo. Por ejemplo, pueden coexistir los cálculos de calcio y de ácido úrico. La formación de cálculos ocurre cuando el material soluble que se encuentra normalmente en la orina se sobresatura y comienza el proceso de formación de cristales. Esos cristales se alojan en la papila y a partir de eso comienza la nucleación del cálculo. No se conoce de manera clara el por qué y cómo cuando los cristales que se encuentran localizados en la luz tubular comienzan a formar un cálculo. Se presume que el agregado de cristales crece en la porción distal del túbulo colector e incrementa de tamaño, lentamente de tamaño con el tiempo. En esta diapositiva estamos viendo las edades a las que son afectadas las personas con litos de calcio. En rojo son litos de calcio. Litos de calcio en rojo. Entonces, en anaranjado son los litos con un componente infeccioso. Vean, también en las etapas de edad productiva, en personas jóvenes no hay las partes infecciosas, pero sí a partir de los 20 años hasta los 60 y en la vejez también hay harta infección urinaria, infección con cálculos. Bien, y los de cálculos de ácido úrico, vean ustedes, más es en la década del 50, 60, 70 y 80. Y la cistínica en personas jóvenes desde los 10 hasta los 30 años, pero es bien raro, ¿no? O sea, no es lo más frecuente. Entonces, estos 4 tipos de calcio son los que más se ven en la parte clínica. En nuestro país, prácticamente no he visto ni un cálculo de cistina, he visto cálculos de ácido úrico, he visto cálculos de calcio y he visto cálculos así con un componente infeccioso. Pero de cistina no he visto ni un caso. O sea, son raros. Aquí está el mecanismo de la litogénesis. En el riñón hay mecanismos inhibidores y promotores de los cálculos. Cuando hay una alteración, por alteración de la solubilidad de estos factores inhibidores, como el citrato, pirofosfato, magnesio, disminuyen por algunas circunstancias, entonces ahí tenemos la presencia de los promotores y estos agentes promotores hacen que haya la precipitación de los, cuando la orina está sobresaturada, se precipitan en forma de cristales. Entonces, ya habíamos visto 4 tipos de cálculos, ¿no? Y dice la etiología de la litiasis cálcica. Hipercalciuria. Hay la más frecuente es idiopática, no conocemos exactamente la causa. El hiperparatiroidismo es una enfermedad que puede dar esta enfermedad. La hipervitaminosis D también, cuando sobrecargamos con vitamina D. Inmovilización prolongada, esas personas que permanecen postradas en la cama por mucho tiempo, entonces pueden ser susceptibles de desarrollar cálculos. Sobreingesta de leche y alcalinos también, enfermedad de Paget, enfermedad de
Cushing, sarcoidosis, aunque en menor proporción. Lo más frecuente es el hiperparatiroidismo, hipervitaminosis y la causa idiopática. La hiperoxaluria también tiene componente genético, familiar tipo 1, tipo 2, y a través del componente entérico, a través de la ileitis, colostomías, etc. Y la hiperuricosuria, pacientes que tienen la enfermedad de la gota, esos son los que desarrollan hiperuricosuria. Etiología: aumento aislado de la eliminación urinaria, dieta elevada en purinas, fármacos úricos. En purinas quiere decir dieta derivada de purinas, más o menos quiere decir mucha carne, ¿no? Mucha carne prácticamente. Fármacos úricos, aquellos medicamentos que damos para eliminar el ácido úrico también pueden producir. Déficit enzimáticos hereditarios, como el déficit de la hipoxantina adenina transferasa. Y ahí estas tres déficits de estas tres enzimas nos puede producir también cálculos. Otras condicionantes para que aparezca la litiasis es la obesidad. Las enfermedades mieloproliferativas, quiere decir cáncer, leucemia, ¿no? Leucemia y otras enfermedades mieloproliferativas. Estas también pueden inducir a la producción de cálculos. Dieta alta en proteínas, ¿no? Mucha carne, por ejemplo. Ingesta de alcohol y fructosa también, y pH urinario persistentemente ácido pueden ser causas predisponentes para la litiasis. Aquí está la incidencia según el tipo de litiasis. Decíamos que casi el 80% es las litiasis son de cálculo o de calcio. El 15% de ácido úrico, infecciosa, el 8% ácido úrico, 3% cistina y otras, ¿no? Entonces, ¿cuál es el cálculo más frecuente que yo voy a ver en la clínica, jóvenes? ¿Cuál es el tipo de cálculo que vamos a ver en nuestros pacientes en la clínica? El cálcico, doctor. El cálcico, doctor. ¿Qué es lo que tenemos que saber preferentemente? El litro de calcio, ¿no? O sea, la litiasis cálcica, a lo que le voy a dar más importancia, porque es lo más frecuente. Seguramente en tu guardia, cuando estés haciendo guardia en el hospital, te va a tocar con toda seguridad, en tu rote te va a tocar un paciente con un cólico nefrítico, como se llama así, la litiasis renal. Bien, entonces, lo que hay que prestarle atención es a los litros de calcio y ácido úrico principalmente. Los otros son más raros. Ahí está una fotografía de cómo están constituidos los cálculos, ¿no? Del ácido úrico son como piedritas, así que se van tomando la forma de lo que les contiene, ¿no? Si es el túbulo, así largos, y si es las papilas, la forma de las papilas. Vean allá el cálculo de oxalato cálcico monohidratado. Son así sales de calcio. A veces son espiculadas, como este fosfato amónico magnesio tiene puntas, y lo mismo el oxalato de calcio dihidrato. Ahora ya se imaginarán qué es lo que pueden producir estos cálculos cuando están descendiendo del lugar. El paciente tiene dolor cuando el cálculo se mueve. Si no se mueve el cálculo, el paciente puede seguir con su cálculo nomás toda su vida, pero cuando se mueve el cálculo y quiere salir, es ahí donde produce el dolor, el cólico nefrítico. Entonces, vean ustedes, si el cálculo es pequeño, menos de 5 milímetros,
puede todavía atravesar los ureteres, aunque produciendo mucho dolor, pero puede atravesar los ureteres y ser expulsado por la uretra. Ustedes también se darán cuenta que la uretra no es muy gruesa, ¿no? Y a veces el cálculo que está saliendo de 5 o menos milímetros, digamos de 3 milímetros, pero como estos cálculos tienen estas puntas, se pueden enclavar y quedarse ahí a la mitad del trayecto de la uretra. Y es un dolor, pero insostenible, desesperante, el paciente está muy comprometido en su salud, ¿no? Entonces, pero estas puntas van a ir lesionando, pues, del trayecto del ureter y nos va a ir produciendo microhemorragias y vamos a tener hematuria microscópica o, si es más grave el asunto, podemos tener hematuria macroscópica. Entonces, eso es lo que acompaña al descenso del cálculo. Si el cálculo no se mueve, no duele. Se duele cuando se mueve, cuando intenta salir, cuando de una papila se ha desprendido y va hacia el bacinete de las cálices, ahí duele y ahí es cuando el paciente nos busca, ¿no? Pero si no se movería el cálculo, no nos buscaría. Como lo que sucede. Un día llega un paciente de unos 45 años más o menos, minero de la localidad de Yayagua, y me dice, pues, doctor, siento pesadez aquí en la zona lumbar posterior, me señala, ¿no? Entonces yo le hago el examen, le hago puño percusión, hay un poco de una señal dolorosa y le digo, ¿qué más tienes? Y él me dice, frecuentemente orino y esa orina es así como borra de chicha y además tiene un poco de mal olor. Entonces, ¿y eso es frecuente? No, de vez en cuando, me dice. Muy bien, entonces le pido los análisis correspondientes, hemograma, glicemia, urea, creatinina, parcial de orina, ácido úrico, y también le pido una placa simple de abdomen en posición de pie. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo ahora, ustedes también lo están aprendiendo, en sentido de que casi el 80% de los cálculos son de calcio, radio opacos. Por eso es que puedo detectar con una simple radiografía de abdomen en posición de pie, lo puedo detectar al cálculo. Vean, vamos a ver más adelante si el cálculo está en el seno renal, con ecografía lo puedo ver, pero si el cálculo está en el uréter, la ecografía no alcanza a ver. Pero la placa simple de abdomen donde esté el cálculo lo va a ver, lo va a detectar, ¿no? Entonces, por eso es que le pedí una placa simple de abdomen más al caballero y cuando sale, el radiólogo me llama y me dice, doctor, venga a ver esta plaquita. Y voy a ver la plaquita y ahí tenía en los 2 riñones cálculos coraliformes de ácido úrico con calcio y tomaban la forma de las cálices, ¿no? Por eso se les llama coraliformes y eran grandes. Entonces este problema del señor ya tenía larga data y en los análisis que le pedí me salió un poco de infección urinaria, pero también me salió ya compromiso de la función renal. Me salió una creatinina de 2.5. El paciente no se dio cuenta, estaba haciendo insuficiencia renal por el cuadro obstructivo que tenía, ¿no? Entonces ya era de larga data, no era de un año siquiera, ha debido ser de unos 5, 6 años por lo menos. Y todo ese tiempo él atribuía al trabajo pesado que hacía ese dolor, esa pesadez en la región lumbar, pero no era eso, sino que era que tenía los cálculos de tipo coraliforme. Bueno, en este paciente se le ha indicado, después de hacer el diagnóstico, se le ha indicado que recurra al urólogo para hacer el tratamiento quirúrgico, porque no hay modo, en este caso, cálculo coraliforme grande, no hay modo de sacarlo. Tiene que ser a través de la cirugía, ¿no? Entonces, así nos pasó. Y por eso es que nosotros debemos prestarle atención a lo que nos dice el paciente, ¿no? Todos los detalles que nos dice el paciente son datos importantes para nosotros.
Entonces, ahí están la forma de los cálculos. Estructura de los cálculos vesicales. Los cálculos vesicales son como huevitos de paloma. A veces se los ve así en la vejiga solitarios, como una piedrita redonda, ¿no? Y en la ecografía nos da la sonda sónica posterior, por eso es que nos damos cuenta que es un cálculo. A veces ese cálculo puede ir al lugar del orificio de la uretra, puede ocasionar una retención urinaria, y se mueve el cálculo, vuelve a orinar, se mueve el cálculo, se vuelve a tapar, y así. Entonces, ¿cómo se resuelve el cálculo de la vejiga? El urólogo le hace una cistoscopía y tienen unos instrumentos especiales para atrapar y destruir al cálculo. Es decir, lo trituran y luego le dan harto líquido para que después vaya eliminando esos cálculos por el líquido sin hacer cirugía. Etiología de la litiasis vesical, seguimos. La litiasis primaria puede ser dieta pobre en proteínas y fosfatos. La deshidratación también predispone, ¿no? En los climas cálidos la gente tiene más incidencia de litiasis. En Santa Cruz, Beni y Pando debe haber más casos de litiasis que en el lado occidental del país. De luego, litiasis secundaria, uropatías obstructivas del tracto urinario como por la hiperplasia benigna de próstata, el cistocele, disfunción vesical en la vejiga neurogénica, pueden predisponer a la éstasis urinaria y luego a la formación de cálculos de tipo infeccioso. Eso quiere decir de cálculos de Struvita. Gradiente clínico de la litiasis renal. Aquí lo que vemos, tenemos que ver es el tamaño, la composición del cálculo, si bien podría interesarnos, pero más que eso nos interesa el tamaño y dónde está localizado, ¿no? Entonces, porque como les digo, el paciente que atendí esa vez era un paciente minero de 45 años y él no atribuía esa sensación de pesadez en la región dorsolumbar, no atribuía a un problema urinario, ¿no? Y por eso pasó como asintomático, digamos, a pesar de que sus orinas de vez en cuando eran como borra de chicha y de mal olor. Puede haber hematurias permanentes, totales, esporádicas, infecciones urinarias. Bueno, una infección urinaria que no puedes curar, tienes que pensar en alteraciones morfológicas a nivel del árbol urinario, o tienes que pensar que existe un cálculo que está produciendo la infección urinaria, ¿no? Entonces, ¿cómo es el dolor? Dolor lumbar sordo y continuo, dice. No es ese cálculo que se forma y se queda en su lugar, no se mueve, ¿no? Ese es el que produce un dolor lumbar sordo, porque el que se mueve es un dolor muy agudo, grave prácticamente, que no puede esperar el paciente. Entonces, la crisis renoureteral es cuando se mueve el cálculo y hay ahí un cólico renal y puede haber una anuria calculosa, es decir, el cálculo puede obstruir el flujo de la orina. Hay cálculos que pueden ser bilaterales o unilaterales también, ¿no? De acuerdo a su localización. Pueden ser cálculos que estén arriba en el seno renal, como cálculos pueden estar en el trayecto del ureter o en la vejiga. La inervación, ¿no? Hay que tener una idea de la inervación y dice que está inervado por el esplácnico menor, esplácnico inferior y esplácnico lumbar, desde D12 hasta S3 prácticamente, es que esos nervios nos dan esa sensibilidad de la litiasis renal. Entonces, veamos en esta imagen el paciente qué tipo de dolor siente. Es un dolor que viene de la parte posterior del cuerpo y se irradia hacia adelante, hacia el lado de los genitales, del mismo lado de la parte posterior, ¿no? Si la parte posterior derecha se irradia a la parte delantera derecha.
hacia los genitales. Generalmente es así, ¿no? Por eso rápidamente nos damos cuenta de qué se trata. Ahí están los sitios donde generalmente se pueden detener los cálculos, ¿no? En el infundíbulo, en la unión pielo-ureteral, en la decusación ilíaca, en el ureter intramural. Cuando el ureter entra a la pared de la vejiga, se estrecha un poco y ahí puede quedarse el uréter que estaba bajando, ¿no? Entonces, estos son los lugares de preferencia dentro del árbol urinario donde se puede quedar una piedra. El cuadro clínico es un cólico nefrítico. La forma de presentación clínica dice más frecuente. El dolor se debe a la obstrucción de la vía urinaria y se produce por el aumento de la presión intraluminal y la irritación de las terminaciones nerviosas de la vía urinaria. Acabamos de ver las vías nerviosas de la vía urinaria. Entonces, dice, se produce por la presión intraluminal, como no deja pasar el flujo urinario adecuadamente, se va reteniendo y esa retención va produciendo dilatación del ureter hacia arriba y esa dilatación es la que produce el dolor. El cólico nefrítico se produce por la obstrucción de la vía urinaria debido a una litiasis u otra causa que comprime la vía urinaria. En este caso, miren, en la práctica que tengo, son los cálculos pequeños los que más dolor producen, porque esos son los que se mueven, esos son los que así están de un lugar a otro afectando, digamos, y produciendo ese dolor. Los cálculos grandes no son tan dolorosos, pero sí tenemos una sensación de pesadez en la región lumbar y podemos tener alteraciones en el flujo urinario también. Entonces, este cólico nefrítico es un dolor bien característico, no es cualquier dolorcito, es un dolor intenso, agudo, terebrante, así decían mis profesores, ¿no? Es un dolor muy agudo, intenso, terebrante, es como si algo te punzara y te hiciera doler, ¿no? Fuertes, así, fuerte, fuerte. No se puede calmar fácilmente este dolor. Entonces, dice, se caracteriza por un dolor fuerte y agudo que comienza en la fosa renal y se irradia hacia adelante a los genitales, hacia adelante, ¿no? Al genital del mismo lado. No va a cruzar al otro lado. Se suele acompañar de náuseas, también vómitos, nerviosismo, taquicardia y sudoración. Vean, por estos síntomas asociados a esta litiasis, a este cólico nefrítico, las personas a veces pueden ir no donde el nefrólogo ni donde el urólogo, sino donde el gastroenterólogo, ¿no? Y ahí pierden su tiempo, realmente. Es frecuente ver la aparición de orinas oscuras o con sangre. No es frecuente ver la aparición de orinas oscuras o hematúricas. Si se asocia con escozor al orinar, suele significar que la litiasis está cerca de la vejiga. La presencia de fiebre o disminución del volumen de orina son factores de alarma que pueden traducirse en una complicación. En una litiasis normalmente no hay fiebre, pero sí hay dolor. Si hubiera fiebre, está complicándose con una infección, ¿no? Entonces, y si hay una disminución del volumen de orina, puede ser una obstrucción total del sistema urinario o puede ser que realmente esté comprometiendo la filtración glomerular del paciente. El dolor, como es tan intenso, como les estaba explicando, intenso es el dolor. No puede aguantar el paciente. Yo les cuento, una vez estaba en la guardia en un hospital y 2 de la mañana más o menos llega un paciente adolorido y yo estaba por atenderlo y el paciente estaba tan adolorido que estaba queriendo subirse a las paredes, por ejemplo, ¿no? Y me decía, doctor, cálmeme este dolor, gritando. Y yo le decía, quédate quieto, pues.
y te quedas quieto, te pongo una inyección, pero el paciente por la desesperación no podía quedarse quieto y era un dolor muy intenso que inclusive ese paciente quería subirse las paredes. A tal punto era el dolor. O sea, no es un dolor, ay, me duele la barriga, no, no es así. Es un dolor mucho más fuerte. Y por esa característica del dolor es que ustedes tienen que prestarle atención. El dolor es lo que llama la atención. Entonces, el dolor es tan intenso que suele requerir la visita al servicio de emergencia de los hospitales. El cólico nefrítico representa el 3.5 de todas las urgencias hospitalarias y siendo la más frecuente de dolor urológico. Puede producir náuseas, a veces vómitos por estimulación del plexo solar. El estómago y riñón tienen inervación común por fibras nerviosas procedentes del plexo celíaco. Y también puede producir distensión abdominal por el ilio reflejo que produce, y a veces también síndrome miccional con urgencia, polaquiuria, disuria, etc. Pero aquí nos está hablando de cosas muy importantes e interesantes, ¿no? Que hacen a la medicina así algo especial. Dice, puede producir náuseas y a veces vómitos, porque dice el riñón, el estómago y el riñón tienen inervación común por fibras nerviosas procedentes del plexo celíaco. Entonces, no hay que confundir un paciente con náuseas, vómitos y dolor. Cuidado que estamos confundiendo con una patología digestiva. No, no, porque una litiasis vesicular o coledociana en el colédoco puede simular un dolor así, ¿no? Pero hay que tener el criterio, pone el criterio clínico. Tiene disuria, otras alteraciones, ¿no?, relacionadas a la orina. Entonces, si tiene alteraciones relacionadas a la orina, no es del árbol biliar, ¿no? Es prácticamente del árbol urinario. Pero vean lo que dice aquí. Y también produce distensión abdominal. ¡Wow! Entonces el paciente viene con el dolor, con su barriga hinchada, sin poder estar quieto un momento. Entonces al examen tú tienes que hacer el examen y de repente en la percusión del abdomen es ruido timpánico, puede haber silencio abdominal, ruidos hidroaéreos ausentes y tú estés pensando con las náuseas y los vómitos, puedes estar pensando en una patología abdominal. Como vamos a ver, por ejemplo, en los diagnósticos diferenciales, por este tipo de presentación tenemos que hacer diagnósticos diferenciales con algunas patologías abdominales. Pero ahí está lo lindo de la medicina, ¿no? Porque si tú vas tomando en cuenta, vas metiendo en tu base de datos esto que estábamos hablando, éxito en tus apreciaciones en las guardias. Ahí está la hematuria, puede ser hematuria franca o microscópica. ¿Y cuál es la característica de la hematuria? Nosotros sabemos que hematuria existe, hematuria franca, hematuria microscópica. También ya sabemos que hay hematuria glomerular y no glomerular. ¿Cuál de las hematurias creen que es esta que se presenta en la litiasis urinaria? ¿Qué hematuria se presenta? Hematuria macroscópica. Sí, pero aparte de eso, puede ser microscópica también. Pero, ¿qué nos hace diferenciar esta hematuria del síndrome nefrítico, por ejemplo? El origen. Vamos. El origen. ¿Cómo? El origen. No. Vamos. Esta hematuria es por lesión, doctor. ¿Y cómo van a ser los glóbulos rojos, pues? Ahí está, ¿no?
En el síndrome nefrítico, los glóbulos rojos son acantocitos, con puntas, son dismórficos. En cambio, esta hematuria, los glóbulos rojos están normales. Eso es. Es un sangrado, los glóbulos rojos están ahí suspendidos en la orina. En cambio, en el síndrome nefrítico es por lesión de los glomérulos están dañados, los eritrocitos tienen que pasar esos glomérulos dañados y ahí es donde se producen esos eritrocitos dismórficos. En la hematuria de la litiasis no hay ni un eritrocito dismórfico. ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Porque se les va a preguntar, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo usted diferencia una hematuria glomerular de una no glomerular? Por la presencia, pues, de eritrocitos no dismórficos en la hematuria no glomerular y por la presencia de eritrocitos dismórficos en la hematuria glomerular. Muy bien. Bueno, seguimos. La sintomatología característica del cólico nefrito es un dolor de tipo cólico de inicio brusco. El paciente estaba bien, pero de repente le da el cólico nefrítico y ya está, ¿no ve? De repente estaba yendo a su casa en su coche y de repente ahí sentado le da el cólico, pues. Y es un dolor así, de inicio brusco e intenso. Está claro, esta característica del dolor es de inicio brusco e intenso. Cuidado que me estén diciendo ustedes así, es un dolor que comienza en el dorso del cuerpo y se irradia hacia adelante. No, 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 no. Yo estoy hablando claramente, estoy diciendo que es un dolor de inicio brusco e intenso. Bien. Se irradia, dice, que desde la fosa lumbar se irradia siguiendo el trayecto ureteral hasta los genitales del mismo lado y que puede acompañarse de náumitos, escozor miccional, polaquiuria, etc. Y vean la posición del paciente, generalmente así, agarrándose el dorso de su cuerpo, el paciente viene al hospital, pero no puede estar quieto. No, está dolorido prácticamente. Y vean aquí en la imagen este cálculo. No está dejando pasar la orina y aquí se está produciendo acumulación de la orina en las cálices y nos va a producir un dolor por ese mismo detalle y en la ecografía voy a ver hidronefrosis. El hallazgo exploratorio característico del cólico nefríteo es el dolor a la puño-percusión en la zona afectada. Puede haber dolor en la zona afectada con a la puño-percusión. Cuando hacemos el examen físico, a todo paciente con patología renal siempre hacemos puño-percusión. Puede estar aumentada, pero sabes, cuando llega un paciente con este cólico nefrítico, no te da tiempo ni siquiera hacerle puño-percusión porque el paciente está inquieto. Ahora, en la semiología nosotros tenemos que buscar los puntos dolorosos, ¿no?, del riñón, la puño-percusión, luego los puntos dolorosos ureterales superiores, medios e inferiores, ¿no? Entonces, esos puntos tenemos que buscar cuando hacemos la exploración semiológica. Aquí en esta imagen estamos viendo un cálculo que no puede descender, se ha quedado ahí. Y entonces ese es el que duele, porque el uréter se contrae en espasmos y duele pues intensamente. Entonces el dolor es de la región dorso-lumbar hacia la región abdominal y va a bajar hasta los genitales del mismo lado. Puede ser, cuando tú dices, vamos a suponer que en este momento viene un paciente y nos dice, ay, dolor, tengo un dolor, doctor, intenso, grave, me mire. No, entonces le decimos, ahora yo voy a hacer su diagnóstico de ese paciente.
¿Qué lado te duele? El lado derecho, muy bien. Entonces, este paciente tiene un síndrome del cólico nefrítico en el lado derecho, ¿no ve? Tengo que poner el lado. No puedo poner solamente cólico renal o síndrome nefrítico agudo. No, tengo que poner o cólico nefrítico agudo. No puedo poner así. Tengo que señalar el lado en el que le está doliendo. Si es el izquierdo, izquierdo. Si es derecho, derecho. Entonces, vean ustedes, el cálculo puede quedarse arriba o puede migrar hasta la mitad. En la decusación con las ilíacas puede haber detenerse también y finalmente puede detenerse a la entrada de la vejiga, ¿no? Son los lugares donde tiene menor diámetro y hay riesgo de que un cálculo se pueda quedar. Mientras hace ese trayecto el cálculo, vamos a suponer que estaba en la pelvis renal y ha ido pasando, el paciente ha sufrido las de Caín porque le ha ido doliendo mucho. Ahora este cálculo, si pasa hacia la vejiga, el paciente tiene alivio. Y ya después el urólogo le va a hacer una cistoscopía, va a ubicar al cálculo y lo va a deshacer y lo va a eliminar dándole mucho líquido al paciente, ¿no? En el diagnóstico diferencial de la litiasis, ahí está lo interesante. Al principio les decía cómo viene el paciente con náuseas y con vómitos y con distensión abdominal. Entonces vean eso. Tenemos que hacer diagnóstico diferencial con patologías del abdomen, de un abdomen agudo prácticamente. Si es mujer, tenemos que pensar mucho en un quiste de ovario torcido, no en un quiste de ovario, porque ustedes parece que fuera igual todo, ¿no? No, yo no estoy hablando de quiste de ovario, estoy hablando de un quiste de ovario torcido, porque ese es el que duele. El quiste de ovario torcido es doloroso. Es como si tuvieras un cólico nefrítico intenso, es el dolor. No calma, pues. Entonces, vean, no es solo quiste de ovario, porque ustedes por rapidez en el examen ponen quiste de ovario y yo te pongo mal. Quiste de ovario torcido, ese es el que duele. El quiste de ovario está nomás ahí tranquilo, no duele. Ahora, otra en las mujeres, embarazo ectópico, pero roto. Ese es el que duele. Ese es el que duele intensamente, porque el embarazo ectópico que no duele está nomás ahí pues, en el tubo de la trompa. Pero el embarazo ectópico roto, ese es el que da un dolor intenso. Bien, vean, náuseas, vómitos y distensión abdominal. Ahí tenemos que hacer diagnóstico diferencial con una pancreatitis aguda, con una trombosis mesentérica, con un infarto de mesenterio, con una úlcera perforada, con un aneurisma disecante de la aorta abdominal. Todas estas patologías dan distensión abdominal y un dolor intenso. Entonces, así es como tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Si es mujer en edad reproductiva, tengo que pensar en quiste de ovario torcido, embarazo ectópico roto. Ahora, también puedo pensar en pancreatitis en una mujer, en trombosis mesentérica, infarto, en todo puedo pensar en una mujer. Pero un varón tengo que pensar en pancreatitis, trombosis mesentérica, infarto mesentérico, úlcera perforada, aneurisma disecante de la aorta. ¿Está entendido esto del diagnóstico diferencial? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Entonces,
vean, es bien importante, ¿no? Por los síntomas estamos haciendo el diagnóstico diferencial, ¿no? Una mujer con quiste de ovario tendrá, a ver, le preguntaremos cuándo ha sido su último periodo, si ha tenido, no ha tenido, y en la exploración del abdomen, seguramente en el lado que tiene el quiste de ovario va a tener mucho dolor. Y eso le podemos mandar a la ecografía, rápidamente el ecografista nos dice, hay un quiste de ovario torcido, punto. Y además en el hemograma también va a salir, ¿no? En todas estas patologías, en el hemograma va a salir leucocitosis con desviación a la izquierda, pero inclusive en un cólico nefrítico así va a salir, pero para eso tengo que hacer otros análisis para descartar, ¿no ve? Tengo que descartar una pancreatitis. ¿Qué análisis le pediré? Eso tengo que saber. Tengo que descargar una trombosis mesentérica. ¿Qué más le pediré? Tengo que saber. Es un infarto de mesenterio. ¿Qué más le pediré? Eso tengo que saber. Úlcera perforada. ¿Qué más le pediré para saber si es úlcera perforada? Y todas esas cosas tengo que saber para descartar en mi diagnóstico diferencial y finalmente afinar mi diagnóstico. Ahora, puedo equivocarme en la entrada del diagnóstico, pero ya con los exámenes complementarios tengo que ir corrigiendo mi diagnóstico presuntivo. Bien. Nunca ponemos un diagnóstico definitivo a la entrada. Cuando llega el paciente a la emergencia, no ponemos un diagnóstico definitivo. Generalmente escribimos así en la historia clínica. Diagnóstico presuntivo al ingreso al hospital. Puede ser litiasis renal, puede ser quiste de ovario torcido en una mujer, ¿no? Ya después con los exámenes complementarios puedo afinar mi diagnóstico. Bien. Síntomas clínicos sugerentes de litiasis vesical, cuando ya el cálculo o cuando el cálculo se ha ido formando poco a poco en la vejiga. Dolor hipogástrico y hematuris, que aumentan con el movimiento y ceden con el reposo. Cuando camino me duele y además tengo hematuria. Cuando estoy echado no me duele ni tengo hematuria. Hematurias después de ejercicios o de ambulación prolongada, ¿no? El cálculo se mueve, daña las paredes y ahí es la hematuria. Interrupción brusca del chorro de orina con dolor irradiado por uretra hasta el glande. Eso cuando el cálculo obstruye el orificio de la uretra en la vejiga. Infecciones urinarias recurrentes. Hay que pensar en litiasis. Y aquí más o menos tenemos una guía para poder ver y encarar el diagnóstico y tratamiento de las litiasis. Cuando llega al hospital con dolor lumbar y hematuria, ahí entonces tenemos que hacer la exploración física y le vamos a pedir algunos exámenes complementarios. Le podemos pedir una rayos X simple de abdomen en posición de pie, pensando que estoy en un cuadro de litiasis. Le puedo pedir también posteriormente una ecografía. Si hay sospecha de litiasis, voy a utilizar la urografía excretora. Si hay litiasis confirmada, vean, menos de 4 milímetros, tratamiento expulsivo y observación. Entre 4 a 6 milímetros podemos todavía intentar, pero yo les digo, cálculos menores de 5 milímetros pueden ser expulsados, pero mayores de 5 milímetros yo he visto que no son expulsados. Por eso dice entre 4 a 6, tratamiento expulsivo, intentar, ¿no? O tratamiento quirúrgico. Y más de 6 milímetros, tratamiento quirúrgico. Hay que sacar ese cálculo, esté donde esté. Cuando vemos el árbol urinario dilatado, entonces lo que podemos hacer es estos estudios. En la sangre ya vemos creatinina, electrolito parcial de orina. Si es una infección recidivante o un cólico, calcio, magnesio, ácido úrico. Y también vemos si es por la vía normal una urografía de emergencia, litiasis confirmada,
o si es una litiasis por vía normal, descartar otras patologías. Esta es más o menos la vía que seguimos para encarar un paciente con litiasis renal. Estudios de análisis en la litiasis urinaria. ¿Qué le voy a pedir a este paciente? ¿No ven? Todo lo que ya sé. Le voy a pedir hemograma, glicemia, urea, creatinina, electrolitos, le pido ácido úrico, le puedo pedir calcio, le puedo pedir fósforo, magnesio, parcial de orina, le puedo pedir todo esto. Pero aparte de esto, ¿qué más le voy a pedir a un paciente que en este momento llega al hospital? Estamos en la emergencia y lo estamos atendiendo. Ya hemos visto que estamos sospechando que tiene litiasis, pero estamos dudando porque también tiene náuseas, vómitos y además tiene distensión abdominal, un hilio paralítico. Entonces, para descartar patologías o asegurar mi diagnóstico, ¿qué más le voy a pedir? Rayos X, doctor. ¿De qué? O sea, cuando me dices rayos X, yo digo, ¿de dónde? Pues del aire, de la cabeza, del dedo, del Abdominal, Radiografía de doctor. abdomen, doctor. Abdominal. Radiografía simple de abdomen. Para ver En el visualización. cálculo de si es cálcico o observar el cálculo, doctor. Y ya. Entonces le voy a pedir pero escuchen bien cómo voy a hacer la formulación. Le voy a pedir una radiografía simple de abdomen en posición de pie. Esa es la indicación. Si me dicen radiografía, ¿de dónde, no ven? Si me dicen radiografía abdominal, ¿de dónde? ¿Cómo? No, pues, el médico tiene que saber dar la indicación precisa. Cuando tú das la indicación precisa, toda la gente se admira y dice, este médico sabe y tiene seguridad de lo que está haciendo. Pero si dices radiografía, así, no, pues te van a mirar de otra manera, ¿no? Entonces, rayos X simple de abdomen, en posición de pie. ¿Qué más le pido? Ecografía renal. No, ahora vean eso. Fácil es decir ecografía renal, ¿no? Pero yo nunca he pedido ecografía renal, les cuento. Lo que he pedido es siempre ecografía abdominal con foco renal. Así he pedido. ¿Por qué? Porque o sea, no es seguro que tenga litiasis, porque está con el abdomen distendido, todo eso. Y yo tengo que hacer diagnósticos diferenciales, por ejemplo, con una pancreatitis. Y para eso tengo que pedirle todos los análisis. Entonces, una ecografía renal no es suficiente. Pídale una ecografía abdominal con foco renal. Es decir, te va a informar de todo el abdomen y también de los riñones. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, le voy a pedir, aparte del hemograma, glicemia, urea, creatinina, parcial de orina, calcio, magnesio y todo eso, aparte de eso, ¿qué análisis más le voy a pedir en la sangre? ¿Para qué sangre? Para sangre. ¿Cómo? Tengo que hacer mis diagnósticos diferenciales. Por ahí no es lito si es una pancreatitis, les he dicho. ¿Qué análisis le voy a pedir? ¿Qué análisis se pide para una pancreatitis? Amilasa y lipasa. Eso hay que pedir, pues eso hay que pedir. ¿Qué más le voy a pedir? Miren, tengo que pedir los análisis para descartar mis diagnósticos diferenciales. Ya les he mostrado diagnósticos diferenciales, con qué se puede hacer.
¿Qué más? Creatinina, doctor. Ya hemos pedido. Ya hemos dicho Nitrógeno hemograma. ureico. Mira, ya hemos dicho, hemos pedido ya hemograma, glicemia, urea, creatinina, parcial de orina, calcio y todo eso hemos pedido. Ahora, ¿qué más le voy a pedir? Amilasa y lipasa, de acuerdo, le voy a pedir eso. ¿Qué más? Transaminasas. Puedo pedirle bilirrubina también. ¿Qué más? Bien, entonces, ¿qué más le pido? Ustedes no piden nada, su paciente se va a morir. Bien, tengo que pedir estos análisis para descartar mis diagnósticos diferenciales, porque como les digo, es un diagnóstico presuntivo con el que el paciente entra, pero yo tengo la obligación de tener la certeza, ¿no?, de qué es. Y si está viniendo con abdomen distendido, ahora, ¿qué signo radiológico existe si fuera una úlcera perforada? ¿Cómo puedo ver eso en los exámenes complementarios? Con una endoscopía, doctor. Mira, es un paciente que tiene mucho dolor y no vamos a poder hacerle esa endoscopía. Pero ahí en los exámenes complementarios, algo que puede servir para ver si es una úlcera perforada. En el hemograma nos va a salir, ¿no?, anemia, etcétera, etcétera, pero ¿y cómo vamos a decir es úlcera perforada? El dolor es intenso también en la úlcera perforada, así como del cólico nefrítico es el dolor. Por el dolor estoy entre eso, pero quiero descartar ahora. Doctor, en la radiografía simple de abdomen también se puede ver si tiene una radiopacidad, si no, me acuerdo que se llamaba el signo de anillo, del anillo, doctor, para ver si hay la perforación de la úlcera. Cuando hay perforación de la úlcera, sale aire, y ese aire se va a ubicar por debajo del frénico y encima del hígado. Entonces se llama signo de Joubert. Aire entre el hígado y el diafragma. Ahí se sube el aire. Entonces en la placa simple eso voy a ver también, ¿no ve? Pues no solamente es para el hito, sino también para ver qué otras cosas más hay. Entonces, una placa simple de abdomen es muy importante en este tipo de pacientes. Bien. Entonces, suficiente con esto. La ecografía, la radiografía me van a ayudar a hacer mi diagnóstico diferencial. Muy bien. Pero todo eso tienen que pedir jóvenes. Porque si no piden todo eso, a medias están tratando al paciente.
Bien, veremos ahora. Aquí está una placa simple de abdomen en posición de pie. ¿Y qué es lo que vemos? Vean, desde la pelvis hasta la duodécima costilla está saliendo. Y ahí veo una zona opaca. ¿Por qué? El 80% de los cálculos son radioopacos, son de calcio. Por eso se pide la placa simple de abdomen, porque el 80%, pues lo más frecuente es que sea un cálculo de calcio, que es radioopaco. Y ahí donde están las flechitas estamos viendo nosotros el cálculo. Allá arriba también estoy viendo el cálculo. Y no puedo decir, pues no es cálculo, la radiografía no se equivoca, ¿no? Entonces, para eso sirve la radiografía de abdomen en posición de pie, rayos X simple de abdomen en posición de pie. Si no puedes sacar, pues en decúbito dorsal, no puedes. También puedes hacerle una urografía excretora. Miren, aquí esta urografía excretora, los dos riñones están con el contraste, se dibujan los ureteres y también ya se está dibujando la presencia de contraste a nivel de la vejiga, ¿no? Entonces, una urografía excretora puede ser de mucha utilidad. Antes era lo más frecuente que usábamos. Hoy en día estamos usando menos la urografía excretora para diagnosticar litiasis. Vean, cuando usábamos la urografía excretora, a veces por un solo riñón salía el contraste, así como se está viendo aquí, y este otro riñón tan grande se dibuja. Ha entrado el contraste, pero no puede salir. Probablemente el cálculo esté a la salida del bacinete de las cálices, ¿no? Por eso, este lado no se ve el contraste. A este lado sí se ve el contraste, ¿no? Entonces, pero el tamaño del riñón, miren, tan grande, seguramente es un riñón hidronefrótico, eso me está haciendo pensar, ¿no? Bien. Aquí, en esta ecografía de la parte superior, así vemos el cálculo cuando está en el seno renal. Pero si no estuviera en el seno renal, estuviera, digamos, en el uréter, lo que podría ver aquí es una dilatación del sistema pielocalcial, es decir, una dilatación de esta zona medular, estaría más abierta con líquido negro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí está el cálculo, aquí arriba. Si este cálculo llega al bacinete y trata de salir, va a ser muy doloroso. Aquí en esta radiografía simple de abdomen, vean, el cálculo está ahí arriba. Esta ya es una imagen tomográfica, ¿no? El cálculo está ahí. Y aquí también, esta es una resonancia y el cálculo ya está bien identificado en esta zona. Entonces, tenemos que ir en los exámenes de auxiliares para hacer el diagnóstico de lo simple a lo complejo. No me puedo ir directamente a una tomografía, especialmente en nuestro medio, que es tan pobre. Si puedo hacer diagnóstico con una radiografía, bien hecho pues, porque si voy a irme directamente a la tomografía, voy a hacer gastarle plata al paciente y no tienen. No tienen plata los pacientes. Especialmente los pacientes que van al hospital general, no tienen plata. No van a poder pagar una tomografía para diagnosticar un cálculo, pero les podemos hacer un buen trabajo con una radiografía simple de abdomen, etc. Vamos a hacer guerra de chistes, claro, no se diga más, no se diga más. A ver, por favor, sus micrófonos, pues ya. Entonces, aquí está una resonancia donde estamos viendo una imagen radioopaca en la vejiga. Pero está a la entrada, dice, ¿no? Cálculo ureteral distal. Ahí está. Entrando a la vejiga se ha quedado el cálculo. ¿No? Son métodos de diagnóstico más precisos, pero también más caros. Esto mismo puede salir con una radiografía simple de abdomen.
Entonces ya has hecho vos el diagnóstico. Hasta ahí es tu trabajo. Aquí también rayos X simple de abdomen, ahí vemos la piedrita. Y estos son los cálculos coraliformes de los que les hablaba, ¿no? Toman forma del árbol urinario prácticamente y generalmente es bilateral, pues esta patología. Esta persona con estos cálculos así tan grandes prácticamente debe estar con insuficiencia renal. Y no creo que esté. Entonces el tratamiento es sacar esto, pero la insuficiencia renal ya no la vamos a poder revertir. Pero hay necesidad de sacar estos cálculos haciendo la pielolitotomía para evitar las infecciones, ¿no? Porque lo que ha ido deteriorando es la presencia de estos cálculos y las sobreinfecciones que ha tenido el paciente. Ahí está aquí una ecografía. Este es el riñón y a la salida del riñón, el uréter, está la piedra. Muchas veces si queremos ver la piedra con ecografía, si está en el seno, lo vamos a ver, pero si ya está en el uréter, no lo vamos a ver. Por eso es mejor siempre primero una radiografía simple de abdomen en posición de pie. Posteriormente, cuando ya le has calmado al paciente el dolor, entonces recién puedes hacer el resto de los exámenes complementarios. Ahí está, vean, este cálculo está en el seno renal, entonces no va, ¿puedo ver con un rayos X simple de abdomen? Sí, lo puedo ver, pero no siempre es necesario primero la ecografía, ¿no? Porque el cálculo puede estar en el uréter y ahí no ves con ecografía. Tiene que ser primero radiografía, después ecografía, después recién tomografía, al último la resonancia magnética. La urografía, como les digo, casi ya no estamos haciendo ahora. Ahora iremos a lo que nos gusta, al tratamiento médico de la litiasis renal. Entonces tenemos que tratar el tratamiento de la crisis, del dolor prácticamente. Le vamos a dar analgésicos, dice, por vía parenteral, le vamos a dar antibióticos, espasmolíticos. Ahora ustedes me tienen que decir qué calmantes le vamos a dar. Entonces, tratamiento. ¿Cómo le vamos a calmar el dolor? Podríamos usar los AINES, el ketorolaco intravenosa de 30 miligramos. A ver, voy a escribir, ¿ya? Lo que ustedes me digan voy a escribir. Ketorolaco intravenosa. Ketorolaco. ¿Cómo le vas a dar? ¿Una ampolla? De 30 miligramos, doctor, endovenoso. Una ampolla de 30 miligramos por vía endovenosa, ¿cada qué tiempo? Cada 8 horas, doctor. Cada 8 horas. Bien, ¿qué más le vas a dar? Podemos usar los antieméticos para los vómitos, doctor. En este caso, ondansetron, puede ser, de 32 miligramos. Bueno, 30 miligramos. No hay de 32 miligramos. No recuerdo bien los miligramos, doctor, pero ondansetron se me viene a la mente. ¿Y cuál es el componente químico del ondansetron? ¿Por qué ese debe ser el nombre comercial? A ver, ayúdenle, pues, curso. A ver, ¿dónde están los del curso? Pareciera que no estuvieran en el aula. Ya, a ver, Sam Arias, ¿qué más le vamos a dar? Su compañero ha dicho ondansetron, no sé, pero yo no conozco por el nombre comercial. Yo quiero nombre químico. ¿Qué más le vamos a dar para los vómitos? Metoclopramida, doctor. El Vicente Choque dice metoclopramida.
¿Cómo viene la metoclopramida? En ampolla de 10 miligramos, doctor. Ya, ¿cómo le vas a dar? ¿Por dónde le vas a dar? ¿Cada qué tiempo le vas a dar? Intravenosa, doctor. Ya pues, pero seguí pues, no es como en el kinder, a ver la A, la B, la C, no, seguí pues. Intravenosa cada 8 horas, doctor. ¿Qué más le vamos a dar? Doctor, ¿le podemos dar un antibiótico como el ciprofloxacino? No sé, tú quieres darle, voy a anotar aquí, pero habla como estudiante de medicina, ¿no ve? Y como Ya, futuro doctor. doctor. Ya, le Ya. podemos dar un antibiótico que es el ciprofloxacino de 500 miligramos por vía oral cada 12 horas. Eso sería, doctor. O también le podemos dar por endovenoso de 200 miligramos No, cada a 12 ver, horas. escúchame. Ahora estamos con un paciente y ahora tienes que elegir entre la vía oral o la vía venosa. ¿Qué le vas a dar? No puedes darle las dos cosas al mismo tiempo. Una cosa. En ese caso yo le daría más en ciprofloxacino endovenoso, 200 miligramos cada 12 horas. 200 miligramos. Espera. Frasco ampolla de 200 miligramos endovenoso cada 12 horas. ¿Qué más le vamos a dar? Doctor, para calmar el dolor también le podemos dar diclofenaco, 75 miligramos intramuscular cada 12 horas. Diclofenac, una ampolla de 75 miligramos. Intramuscular. Y ya. Ahora, aquí quiero que ustedes tengan pues ese criterio clínico. Es un paciente muy álgido, muy doloroso. Ya le estamos dando por vía venosa varios medicamentos. ¿Por qué le voy a dar intramuscular? Si quiero calmarle rápido. Y esa es la intención del médico, es calmarle rápido. Cuando tú le pones por vía parenteral, calmas rápido. Cuando le pones vía muscular, demora un poco más. ¿Cuál le vas a poner? Tu criterio clínico ya tiene que ser, ¿no? Ya tienes que tener criterio tú. Endovenoso, doctor, entonces igual. ¿Cada qué tiempo? De 12 a 24 horas, pero en este caso, como el paciente está con mucho dolor, sería cada 12 horas. Yo le voy a dar cada 8, hasta que le calme, pues. Lo más rápido posible tengo que calmar el dolor. No les he dicho que es un dolor intenso, agudo, intenso, terebrante. A ver, busque pues en el diccionario médico qué quiere decir terebrante, dolor terebrante. Así van a entender, porque ustedes escuchan, no saben el significado y ahí se quedan con eso. Cuando sepan el significado de terebrante, nunca más se van a olvidar de esa característica del dolor. Es un dolor agudo, grave. El paciente no está quieto por la intensidad del dolor. O sea, con calmantitos así, no le va a hacer ni cosquillas. Entonces, cada 8 horas. Muy bien. Ahora, ¿qué más le vamos a dar? Por el Doctor, dolor, doctor, se le puede dar morfina. En último caso, pero para la morfina necesitas una receta especial. No te venden fácilmente. Doctor, al paciente se le puede administrar propinoxato intravenoso. ¿Qué es eso? ¿Propinoxato qué es?
intravenoso vía doctor. ¿Pero qué es el propinoxato? Es un... está en la punta de mi lengua. Es un anti... No le puedo poner al paciente algo que no sé qué es. Eso es una regla, pues, joven. Porque no, mira, la intención del médico es hacerle bien al paciente, pero sabiendo, no sin saber. Si no sabes lo que es un medicamento, mejor ni lo nombres, pues, ¿no? Entonces, estamos aprendiendo a memorizarte estos medicamentos que están, porque estos ya los conocemos. Pero si no sabes, mejor ni lo pongas, porque ¿cómo le vas a poner una cosa que no sabes? Y ahí viene pues la construcción de la ética. ¿No ve? Nadie me está mirando, solo yo sé lo que estoy haciendo, pero mi juez, mi sentido común, mi conciencia me dice pues eso, que no puedo poner un medicamento que no sé qué es lo que hace. Ni siquiera sé sus indicaciones, menos sus reacciones adversas, no puedo. Ah, porque le han puesto, he visto que le han puesto a un paciente así, no, tampoco puedo actuar así. Entonces, es parte de la ética eso, jóvenes, por si acaso, no puedes actuar así. Bien, vean, estamos aprendiendo muchas cosas, aparte de la medicina, estamos aprendiendo también a tener ética, y ese es el asunto. El paciente tiene que ser beneficiado con tu conocimiento. Esa es la regla. Muy bien, ¿qué más? Hay un medicamento que es espasmolítico y porque el dolor viene pues por espasmos de la musculatura lisa de los ureteres. Y es un medicamento muy especial. Aparte de ser espasmolítico, va dilatando un poco el ureter para que pase el lito. Pero no hay... ¿Cómo? Perdón, doctor, ese es el propinoxato. Es un espasmolítico que actúa en el músculo liso, ¿cómo se diría? Indirecto. Se usa para esos casos de litiasis y para la colecistitis, doctor. Ya. Un ejemplo, ¿no? Perfecto. ¿Cómo viene pues el propinoxato? Viene en presentaciones en tabletas y en ampolla. En ampolla viene de 15 miligramos. Puede inyectarse tanto en vía intramuscular como endovenosa. Y para este paciente lo principal sería administrarle vía endovenosa. Puede administrarse de una a dos ampollas por vez, ¿no? Y máximo hasta 4 ampollas por día. Según el dolor también del paciente, según el criterio, como usted dice, ¿no? Si el paciente está realmente con un dolor fuerte, según mi criterio, yo le administraría al paciente dos ampollas de propinoxato, vía endovenoso. También puede administrarse en bolo o directamente por vía, ¿no? En solución salina, pero es mejor en bolo. Ya. Mira, acabo de revisar el propinoxato y viene en ampollas de 10 miligramos. Entonces, le vamos a poner una ampolla de 10 miligramos. ¿Cada cuánto tiempo? Cada 8 horas, doctor. Ya, eso no hay problema, porque el que receta es el que se hace cargo, responsable de lo que está dando, ¿no ven? El que receta es. Y ustedes están aprendiendo a recetar así. Bien, listo. Eso le vas a dar cada 8 horas. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Algo más le podemos dar? Creo que es suficiente, pero el medicamento espasmolítico y además que dilata la vía del ureter, yo no uso el propinoxato.
Lo que más uso yo, pues sí, privadamente, particularmente, lo que uso en una litiasis es el diclofenaco. Eso me ha dado muchos buenos resultados, no lo cambio al diclofenaco. Pero hay estas otras alternativas, ¿no? Si no hay ese rato el diclofenaco, puedo utilizar el propinoxato, si no el ketorolaco, etc. El ketorolaco es un analgésico nomás, ¿no? No es espasmolítico. Y lo que se quiere aquí es romper ese dolor del espasmo que produce. Entonces, el ketorolaco no es la primera indicación. Primero puede ser el propinoxato, puede ser otros espasmolíticos, pero este que les voy a dar, que les voy a decir es, lo pueden ver ustedes en la red de internet, les va a decir así. Se llama Rowatinex. Yo he tenido mucho éxito con este medicamento en pacientes que tenían litiasis, especialmente menos de 5 milímetros, esos que pueden salir sin cirugía, ¿no? Entonces, es un espasmolítico, también es un antiséptico urinario y así. Y además, va dilatando el ureter para que vaya descendiendo el cálculo pequeño. ¿No? Rowatinex. Vienen grajeas, en perlas viene. Así, perlas. Y le damos una perla cada 8 horas. Esto puedo complementar con un espasmolítico como el propinoxato, con el diclofenaco. Le tengo que dar ciprofloxacino para evitar la infección, listo. Entonces, esos son los medicamentos que puedo utilizar en un paciente con litiasis renal. Seguramente en el examen que van a dar ustedes en la parte práctica, les voy a dar pues casos de pacientes con litiasis renal. Les diré, haga el diagnóstico. ¿Cómo van a hacer el diagnóstico? No, ya saben, inspección y luego ir a los exámenes de laboratorio, ¿no? Y en los complementarios tendrán que elegir primero, pues, la radiografía simple de abdomen, después la ecografía, por último la tomografía, ¿no? Entonces, y en el tratamiento, pero así tiene que ser. Esto no puedo pasar por alto, porque esto es lo que le hace bien al paciente, lo que le va a calmar al paciente en su dolor desesperado que tiene. Bien, entonces volvemos a nuestro tema. Y le vamos a decir que tome harto líquido. Sabes, algunas personas que venían, me decían, mi mamá me ha hecho tomar cerveza porque creen que la cerveza es diurético, ¿no? Si estás tomando líquido vas a tener más diuresis, nada más. No es que la diuresis sea diurético, sino que tomas líquido y va a salir el líquido también. Pero así la gente en el pueblo cree que la cerveza es un buen diurético y que puede hacer salir la piedra. Hay que tomar harto líquido, bastante líquido, unos 3 litros por día hasta que calmen los síntomas prácticamente o hasta que borres o se salga el lito. Ahora, si no sale el lito, seguramente nosotros como clínicos hasta ahí hemos llegado con nuestro tratamiento. Si sale el lito, muy bien. Si no sale el lito, tiene que ser valorado por un urólogo. Y el urólogo ya tendrá que hacer el diseño del tratamiento de este paciente, ¿no? Nosotros con calmar el dolor, darle el antibiótico para evitar que se infecte la vía urinaria y haberle calmado las náuseas, los vómitos y darle ese medicamento, el Rowatinex, que es un espasmolítico muy especial. Entonces, con eso prácticamente hemos hecho todo para el paciente. Más allá de eso, le corresponde al urólogo. Ahora nosotros podemos recomendar, ¿no?, a los pacientes con
tiazídicos. ¿Conocen ustedes un diurético tiazídico? Sí, doctor, la furosemida. Tiazídico. No, furosemida. Puedo creer, jóvenes, que de 100 alumnos o más de 100 no sepa uno. Hidroclorotiazida, doctor. Ya listo, hidroclorotiazida, clorotiazida, cualquiera de las tiazidas, ¿no ve? Pero rápido pues tienen que decir, jóvenes, ustedes están esperando, en el internado no les van a perdonar, no les van a esperar así, rápido hay que hacer las cosas. Para la litiasis úrica, dieta pobre en purinas, alcalinización de la orina y recién el alopurinol. El alopurinol no damos en todas las litiasis, solamente en la litiasis úrica. No sé dónde aprenden ustedes, porque después en el examen a todas las litiasis le ponen alopurinol. No, solamente a la litiasis úrica el alopurinol. Dieta pobre en purinas, dieta pobre en carnes, alcalinización de la orina y alopurinol. Litiasis infecciosa, antimicrobianos específicos, inhibidores de la ureasa, como el ácido aceto hidroxámico. Y en la litiasis cistínica, que es muy raro, que yo no he visto nunca, dieta pobre en metionina, alcalinización de la orina y de penicilamina. Pero lo que tengo que saber son de estas tres principalmente. Litiasis cálcica, litiasis úrica y litiasis infecciosa. Eso como complemento del tratamiento. Abundante líquido, si es litiasis cálcica, dieta pobre en sodio y le voy a dar diurético tiazídico. Clorotiazida, 50 miligramos cada 12 horas. Listo. Litiasis úrica, dieta pobre en purinas, quiere decir dieta pobre en carnes, en vísceras, en eso quiere decir. Voy a alcalinizar la orina y le voy a dar alopurinol, 300 miligramos vía oral cada día. Litiasis infecciosa, antimicrobianos específicos. Haré cultivo y veré la sensibilidad a qué germen. Y luego inhibidores de la ureasa. En la litiasis cistínica, dieta pobre en metionina, alcalinización y de pensilamina. Ahora, hasta ahí habríamos llegado como nefrólogos, como clínicos. El paso posterior ya es tratamiento quirúrgico, que eso lo tiene el urólogo, como la litotripsia extracorpórea, nefrolitotomía percutánea, pielolitotomía, etcétera, tiene sus procedimientos. Tratamiento de la litiasis vesical, extracción del cálculo con litotricia endoscópica, ahí se puede poner por cistoscopía, deshacer el cálculo y sacar la arena que queda con bastante líquido. Corrección del factor lictogénico, corrección quirúrgica si hubiera obstrucciones, extracción de cuerpos extraños, medidas generales de apoyo, evitar el sedentarismo, tratamiento de la infección urinaria, ingesta adecuada de líquidos. Bien, entonces con eso habríamos terminado el capítulo de litiasis renal. Si tienen algunas preguntas, adelante. Doctor, una pregunta. Adelante, ¿el ibuprofeno Alan. se puede recetar? ¿El ibuprofeno igual se puede recetar, no, doctor? En estos casos. No tiene efecto, en ese tipo de AINE no tiene efecto. Pero el diclofenac sí, porque tiene una acción espasmolítica, el diclofenaco. A ver, investiguen bien, tiene ese tipo de actividad tiene. A mí me ha ido bien con el diclofenaco, ¿no? Por eso es que no utilizo otro. Y algún otro espasmolítico más puedo usar, pero el diclofenaco me ha ido bien. El diclofenaco, el Roatinex, prácticamente me han dado mucha satisfacción.
Ahora, mira, el ketorolaco es analgésico puro, no es espasmolítico. Va a calmar un poco el dolor, pero no va a calmar el espasmo y va a seguir doliendo. Por eso es mejor un espasmolítico, como su compañero ha dicho, el propinoxato puede ser una alternativa, pero hay varios espasmolíticos. A ver, ¿alguna otra pregunta? A ver, entonces yo les voy a preguntar. Aguilar Padilla, ¿está en el aula? Aguilar Padilla. Bueno, le voy a anotar como ausente. Doctor, una pregunta. Adelante. ¿La deshidratación puede aumentar el riesgo de tener cálculos renales? La deshidratación aguda no, pero a veces hay personas que no toman mucho líquido. En esas personas se puede sobresaturar la orina en sus riñones y esas pueden sí ser susceptibles de tener litiasis. Pero la deshidratación como cuadro clínico no, porque la deshidratación es un cuadro agudo. Eso no produce una litiasis. Pero la persona que tiene poca ingesta de líquido, casi no toman líquido algunas personas, esas sí tienen esa predisposición. Ahora, las personas que viven en los climas tropicales también transpiran mucho y no toman mucho líquido. Esas personas también hay más casos de litiasis en las zonas tropicales que en las zonas de los valles y del occidente. Está bien, muchas gracias, doctor. Ya. A ver, entonces voy a preguntar a otra persona. Doctor. Aguilar Padilla. Doctor, una pregunta. Adelante. ¿Cuánto más o menos debe ser la cantidad de agua que debe ingerir una persona? Porque hay muchas variantes en eso, doctor. Disculpe si lo pregunto. Una persona que tiene litiasis ya comprobada tiene que ingerir unos 3 litros de agua más diario. Bueno, doctor. Y una pregunta más. ¿Cuánto tiempo más o menos el paciente va a estar sin presentar dolor cuando tiene litiasis? Hasta que se mueva, ¿en cuánto tiempo más o menos va a pasar? Podemos calmar el dolor en unas 24 a 48 horas, ¿no? Pero puede no eliminar el cálculo. ¿No? Si elimina el cálculo, si es pequeño el cálculo, lo va a eliminar en ese tiempo. Pero si no elimina el cálculo, ya no podemos hacer nosotros nada, vamos a pedir interconsulta con el urólogo. Este paciente no tiene que hacer su tratamiento ambulatorio, ¿no? Hay que hospitalizarlo porque ha venido con un cuadro muy agudo, doloroso. Entonces, hospitalización. Y ahí le hemos puesto los medicamentos que han visto que he escrito, toditos eran intravenosos. Entonces no se puede tratar por vía endovenosa pacientes ambulatorios. Tiene que estar hospitalizado. Generalmente están unos 5 días, 2 días calma el dolor, después lo ve el urólogo y el urólogo ya le planifica si es cirugía, le planifica o si es otro tipo de tratamiento, también lo planifica y le da de alta para que vuelva. Pero eso ya sale de nuestro criterio clínico como médicos generales. Bueno, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Quería Adelante. consultar, ¿existe algún método no quirúrgico para eliminar los cálculos más grandes? Los que no hay. No hay.
hay muchas personas que especulan con eso, dice, tengo un té rompepiedras, tengo esto rompepiedras, es pura charlatanería. Yo he comprobado eso a lo largo de mi vida profesional, que no hay una sustancia que pueda disolver los cálculos una vez que ya los tienes. Si es mayor de 5 milímetros, cirugía va a ser. Si es menor de 5 milímetros, hay todavía la posibilidad de que puedas eliminar, aunque te produzca mucho dolor. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, adelante. ¿Es el mismo procedimiento en una mujer que está gestando con cálculos? Mala suerte si está gestando la mujer, ¿no? Porque ahí lo que les he dicho, ¿qué prima tu criterio clínico? Porque si no le tratas a la mujer, le va a ir mal a la mujer, pues. Entonces, ahí no hay vuelta que dar. Dependiendo también si está en el 7º, 8º mes, bueno, ya tienes que utilizar los medicamentos que tengas, ¿no? Pero ahí tienes que tener todavía más conocimiento, porque ¿qué medicamento le vas a dar, pues, a la mujer gestante? Digamos, está en el 7º mes y tiene litiasis renal. ¿Qué medicamento mira, los analgésicos le vas a dar los mismos, pero antibiótico, ahí está el problema, ¿no? Contraindicado en mujeres embarazadas, dicen, ¿no ven los antibióticos? Ahora hay algunos que no son, entonces uno de esos vas a tener que escoger. Pero el tratamiento va a ser el mismo en cuanto a los analgésicos, en cualquier etapa de su embarazo. Pero la mujer te va a decir, ¿qué va a pasar con mis bebitas pequeños? Tienen menos de 3 meses de embarazo. Lo siento mucho, señora, no se puede hacer otra cosa, no hay cómo escoger. Hay que priorizar a la madre. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, otra preguntita. Si ya se ha pasado la litiasis, ¿hay riesgo de que otra vez se forme? Una persona que ha formado una vez cálculo, su estructura del riñón ya es formadora de cálculo. Entonces, digamos que ha tenido la suerte de eliminar una arenilla, por decir, ¿no? Así la gente dice. Ha eliminado, le ha dolido, pero ha eliminado. Ahora, la posibilidad de que le vuelva es también grande si mantiene las mismas condiciones. Entonces, a partir de eso es que tiene que aumentar la ingesta de líquidos, no tiene que hacer una vida sedentaria y tiene que disminuir de comer la carne, porque la litiasis renal está asociada a los niveles de consumo de carne. Eso lo hemos dicho en la parte de la epidemiología. Está bien, doctor, gracias. ¿Otra pregunta? Sí, pero eso es más que todo uso del urólogo. No todo tratamiento ya invasivo es para el urólogo. No puede, el nefrólogo no hace ese tipo de tratamiento, ni el clínico. Eso ya lo dejamos en el campo del urólogo. Hay esos catéteres que se dejan a permanencia y hay que, mientras está el catéter en el cuerpo, hay que prevenirle de las infecciones. Con el tiempo dilata el catéter, el uréter, puede pasar el cálculo, puede eliminarse de esa manera. Cuando falla el catéter en J, hay que hacer cirugía. Pero eso es de dominio del urólogo. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Doctor, una consulta más. ¿El tratamiento por cuánto tiempo se realiza? Hasta que calme el dolor. Mira, el tratamiento es hasta que calme el dolor. Calma, digamos, en 3 días el dolor, le haces 2 días más de tratamiento y puedes suspender los analgésicos. Lo que tienes que mantener es el antibiótico.
Si en el primer día le calmas las náuseas, los vómitos, un día más mantienes el tratamiento para las náuseas, vómitos. Si calmas el dolor en 2 días, le mantienes un día más ese tratamiento, después le suspendes, pero el antibiótico tienes que seguir todavía manteniendo por 7 a 14 días. Está bien, doctor, gracias. Bien. He abierto una página en el Classroom con cuarto A. Ahí voy a ir poniendo estos temas que hemos ido avanzando. Ustedes tienen el material de sus libros para estudiar, también tienen de la app. En la app está una belleza, pero porque es del pan al vino, ¿no? Preguntas cortas con respuestas cortas, pero de mucho valor prácticamente. Yo no sé si estarán viendo ustedes eso, pero ojalá, ¿no?, que lo vean porque van a tener una ayuda grande. Bien, hemos abierto, sí, en el Classroom, espérame un ratito, en el Classroom hemos abierto eso y ahí tienen que dejar sus flashcards y sus resúmenes de los temas que estamos avanzando. No, eso voy a ver cómo lo hacen. Pero háganlo bien, porque es para ustedes, no es para mí. Yo no voy a aprender con lo que están haciendo. Ustedes sí van a aprender con lo que están haciendo. Entonces, ese trabajo no es para el doctor, es para ustedes, pero si es un trabajo para ti, ¿cómo tendría que ser? Pues es ser hecho de la mejor manera posible, ¿no? Ese es el trabajo hecho por ti. Ahí está tu personalidad, lo que tú eres está en el trabajo. No es para mí, no es porque tengo que entregarle al doctor, voy a hacer este trabajo. No, 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 es para ti, hazlo de la mejor manera posible. ¿Alguien me quería preguntar algo? Entonces, tienen Doctor, una... Sí. ¿Hay algún límite para hacer los flashcards? No. Haz a tu modo, pero si haces poquitos, entonces poquito sabes. El flashcard, si haces varios, lo desmenuzas prácticamente los temas, entonces sabes bien. Porque es un método de estudio. El flashcard es un método de estudio. El resumen es otro método de estudio. Algunos de ustedes me decían mapas mentales, también es un método de estudio, porque solamente han estado utilizando el método memorístico para estudiar. Y el método memorístico no siempre es pues un buen elemento. Mejor es que adquieran métodos de estudio. Y este flashcard es uno de ellos, ¿no? En la red de internet hay un joven, creo que es americano, no sé qué, que ofrece un curso para estudiar medicina. Y este joven utiliza los flashcards, el Anki utiliza mucho este joven, ¿no? Yo estoy utilizando el Anki con los alumnos de segundo, porque quiero que ellos cuando lleguen a cuarto, a quinto, ya sean pues excelentes alumnos y no se dediquen a copiar nomás como lo que pasa hasta ahora, ¿no? Entonces, es un buen método de estudio en los flashcards y el resumen. No hay límite. Cuanto más hagas, mejor es para ti, ¿no? Para ti. Eso es lo que digo. Tú estás aprendiendo, entonces hazlo de la mejor manera posible. Si es para entregar, hasta con 10 flashcards ya está hecho, ¿no? Si es para entregar. Pero yo no quiero que sea para entregar, quiero que sea de utilidad para ti. Cuanto más desmenuces el tema, más clarito está y tu conocimiento has asimilado prácticamente el conocimiento. Entonces, hemos quedado con su jefa de curso, que es la señorita Rosy, que hasta el próximo, lunes, tienen que haber entregado en el Classroom estos trabajos. Sí, doctor, buenas noches. Le queríamos preguntar un detalle más. Adelante. Si habría la posibilidad de entregar tanto los flashcards como los resúmenes en PDF, ya que al entregar en Word hay dificultades en las que las imágenes se mueven y es un
No hay problema, entréguenme o en Word o en PDF, no hay problema. Pero háganlo para ustedes, ¿listo? No es para mí. Yo tengo que controlar un poco que ustedes están estudiando. Eso tengo que controlar. Y una manera de controlar es que pedirles. Pero en realidad el trabajo es para ustedes mismos. No hay problema en lo que me entreguen, está bien. Pero la cuestión es que hagan. Miren, yo les he dicho, está bien, ustedes se van a dar cuenta más tarde de que los flashcards ayudan al aprendizaje y después van a buscar un mejor método de flashcards. Ahora háganlo como puedan, como quieran, no hay problema, pero vean ustedes a los de segundo, les he exigido que sea el Anki. No, a ustedes no les voy a exigir, hagan con cualquier método, pero hagan los flashcards. A segundo van a llegar a tercero, en cuarto les voy a pedir ya 2 años seguidos que usen, ya van a saber pues si van a tener mejores rendimientos en la vida académica. Está bien, doctor, muchas gracias. Muy bien, entonces nos veríamos la próxima clase, ¿ya? Y el lunes sus trabajos. Buenas tardes. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Chao, chao.